¿Cuáles son las películas prohibidas más controvertidas de los 80? La década de 1980 nos trajo luces de neón, sintetizadores y las películas de ciencia ficción más provocadoras jamás realizadas. Mientras la América de Reagan promovía valores familiares, los cineastas creaban pesadillas distópicas tan perturbadoras que varios gobiernos intentaron enterrarlas para siempre. Así que hoy las traemos de vuelta. 10 películas que rompieron todas las reglas, desafiaron las normas sociales y que las autoridades intentaron contener como si fueran polvo radiactivo. Vamos a sumergirnos. Número 10. Escape de Nueva York, 1981. El thriller de acción distópico de John Carpenter imaginó la ciudad más grande de Estados Unidos como una prisión de máxima seguridad. Fue una visión tan políticamente inflamatoria que varios países la prohibieron por completo. Kurt Russell interpreta a Snake Plissken, un veterano de guerra convertido en criminal, que se ve obligado a rescatar al presidente del páramo ártico en el que se ha convertido la isla de Manhattan. Con un presupuesto de $6 millones, la película logró crear una convincente Nueva York post-apocalíptica, utilizando edificios abandonados y efectos prácticos que daban una sensación de decadencia urbana terriblemente real. Los críticos elogiaron la dirección de Carpenter y la icónica actuación de Russell como antihéroe, pero los funcionarios del gobierno estaban horrorizados por la sugerencia de que la ciudad más grande de Estados Unidos podía convertirse en un infierno sin ley. Fue prohibida en varios países del bloque del Este, donde las autoridades temían que sus imágenes del colapso urbano pudieran inspirar una revolución contra los gobiernos comunistas. También fue prohibida en algunos países occidentales por su representación negativa de las instituciones estadounidenses. El elemento más controvertido fue su retrato del gobierno de Estados Unidos como cínico e incompetente, dispuesto a sacrificar ciudadanos por conveniencia política. La taquilla respondió. Recaudó $25,2 millones a nivel nacional, demostrando que el público ansiaba entretenimiento antisistema, incluso cuando los gobiernos intentaban suprimirlo. Número 9. La Cosa, 1982. El terror que cambia de forma de John Carpenter también enfrentó prohibiciones y censura por su violencia gráfica y su visión nihilista del mundo, que sugería que los instintos de supervivencia humanos nos convierten en los verdaderos monstruos. Kurt Russell lidera a un grupo de investigadores antárticos que descubren un parásito alienígena capaz de imitar perfectamente a cualquier ser viviente. Esto genera una paranoia tan intensa que los hombres se vuelven unos contra otros, con consecuencias devastadoras. Lo especial de esta película no es solo el innovador trabajo de efectos prácticos de Rob Bottin, considerado uno de los más inquietantes de la historia del cine, sino la sugerencia de Carpenter de que el aislamiento y el miedo pueden transformar a personas comunes en animales salvajes. Con un presupuesto de $15 millones, se crearon efectos espectaculares que empujaron los límites de lo que el público podía soportar. Las escenas de transformación corporal eran tan gráficas que los propietarios de teatros recibieron quejas constantes. La película fue prohibida en varios países, incluidas partes de Alemania, donde las autoridades consideraron que sus temas de paranoia eran demasiado parecidos a las ansiedades de la Guerra Fría. En el Reino Unido, se crearon múltiples versiones con distintos grados de violencia. El elemento más controvertido fue su final, que sugiere que el mal ha triunfado y el destino de la humanidad queda en duda. Las audiencias de prueba lo encontraron tan perturbador que Universal consideró regrabarlo, aunque fue un fracaso de taquilla con $19,6 millones recaudados. Con los años ha sido reconocida como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Número 8. Mad Max 2. El guerrero de la carretera, 1981. No me vayas a engañar. El vehículo postapocalíptico de George Miller fue prohibido en varios países por su violencia gráfica y su visión anárquica del colapso de la civilización. Mel Gibson regresa como un sobreviviente en un páramo donde la gasolina es más valiosa que la vida humana. La brutalidad del mundo presentado fue tal que varias naciones consideraron la película demasiado peligrosa para su exhibición pública. Con solo $4 millones, la película logró un alcance épico mediante acrobacias creativas y efectos prácticos que ponían a los conductores en verdadero peligro. Las escenas de acción siguen siendo insuperables décadas después.
Los críticos elogiaron la energía de la película y la actuación carismática de Gibson, pero las autoridades estaban preocupadas por su influencia en la cultura juvenil en tiempos de desempleo y malestar social. Fue prohibida en Nueva Zelanda durante años por temor a que inspirara comportamientos imitativos en bandas de motociclistas. En el Reino Unido, se eliminaron casi 10 minutos de metraje después de que la policía vinculara la película con un aumento de crímenes. El aspecto más polémico fue su sugerencia de que la civilización moderna está a solo una crisis de distancia del colapso total. Recaudó $36 millones en todo el mundo, demostrando que el público ansiaba esta visión anárquica a pesar de los esfuerzos por censurarla. Número 7. Scanners, 1981. El hombre tiene un poder increíble, ¿verdad? El thriller telepático de David Cronenberg fue prohibido en varios países por sus violentas escenas de cabezas explotando y su inquietante exploración de experimentos gubernamentales de control mental. Michael Ironside y Stephen Lack interpretan a psíquicos cuyos poderes mentales pueden hacer estallar literalmente los cráneos de otras personas. Con un presupuesto de $4,1 millones, la película logró efectos impactantes mediante técnicas innovadoras que hacían creer al público que estaba viendo violencia real. Los críticos elogiaron la dirección de Cronenberg y su exploración de temas de conspiración corporativa, pero los censores quedaron horrorizados. Fue prohibida directamente en varios países europeos, donde las autoridades consideraron la famosa escena de la explosión de cabeza como demasiado realista. En el Reino Unido, se cortaron escenas de cirugía y experimentación médica con sujetos renuentes. Las autoridades alemanas se negaron a proyectarla por su conexión con la historia de experimentos médicos de la era nazi. El elemento más polémico fue la insinuación de que los gobiernos realizan experimentos ilegales en ciudadanos para desarrollar armas. Aunque recaudó solo $14,2 millones, Scanners ganó un seguimiento de culto gracias al video doméstico. Su influencia en el subgénero del body horror fue inmensa. Número 6. Strange Days, 1995. Aunque se lanzó en los años 90, Strange Days fue concebida en los 80. El thriller cyberpunk de Catherine Bigelow dio vida a una pesadilla de realidad virtual tan perturbadora que varios países se negaron a exhibirla. Ralph Fiennes interpreta a un comerciante del mercado negro que vende grabaciones ilegales extraídas directamente del cerebro humano, permitiendo experimentar recuerdos y sensaciones, incluyendo crímenes desde la perspectiva de víctima y agresor. Lo explosivo no era solo su violencia gráfica, sino su mirada directa a la violencia racial y la brutalidad policial. Con $42 millones de presupuesto, la película desarrolló avanzadas secuencias de realidad virtual que difuminaban la línea entre experiencia y realidad. Fue prohibida en Australia, censurada en Alemania y recortada en Reino Unido por sus gráficas escenas de violación. El clímax, donde un activista negro es asesinado en video por policías blancos, generó aún más alarma. Lo más controvertido fue su sugerencia de que la tecnología de realidad virtual inevitablemente sería utilizada para el abuso y la explotación. La película fue un fracaso comercial, con solo $7,9 millones recaudados, pero hoy es reconocida como una obra visionaria que anticipó desde los videos de brutalidad policial hasta la adicción digital. Número 5. Akira, 1988. La distopía animada de Katsuhiro Otomo fue prohibida en varios países por su violencia gráfica, sus complejos temas políticos y sus perturbadoras imágenes, demostrando que la animación podía ser tan controvertida como el cine de acción real. Ambientada en un Neo-Tokio postnuclear, la película sigue a una banda de motociclistas adolescentes atrapados en una conspiración gubernamental de experimentos psíquicos y terrorismo urbano. Con un presupuesto de $10 millones, presentó una animación de una complejidad sin precedentes. Cada cuadro fue dibujado a mano, alcanzando un nivel de detalle visual que el público occidental nunca había presenciado. Fue prohibida en varios países del bloque del Este, donde se temía que su representación de rebelión estudiantil y conspiraciones gubernamentales inspirara activismo político en el mundo real. En Reino Unido, inicialmente se negaron a certificarla por sus imágenes perturbadoras que involucraban a niños, mutaciones corporales y violencia explícita. Las autoridades alemanas exigieron recortes sustanciales, eliminando escenas con contenido político, corrupción y represión militar de civiles.
Lo más polémico fue su mensaje de que los experimentos científicos del gobierno podrían conducir inevitablemente a catástrofes que destruyen ciudades enteras y matan millones. Aunque enfrentó distribución limitada debido a la censura, ganó una enorme influencia a través de circuitos underground y video doméstico. Akira revolucionó la animación y predijo aspectos inquietantes de la vida urbana moderna. Número 4. They Live, 1988. La sátira alienígena anticapitalista de John Carpenter fue reprimida silenciosamente por distribuidores que temían su mensaje político. Roddy Piper interpreta a un vagabundo sin hogar que descubre unas gafas especiales que revelan que la clase dominante está compuesta por extraterrestres que controlan a la humanidad mediante mensajes subliminales como obedece y consume. Su crítica implacable al capitalismo y a la manipulación mediática lo hacía demasiado incendiario para la era Reagan. Con apenas $3 millones, Carpenter logró un impacto enorme con efectos prácticos inteligentes y una dirección satírica que transformaba cada logo corporativo en algo siniestro. Aunque recibió buenas reseñas, tuvo distribución limitada, ya que muchas cadenas se negaron a exhibir un filme que retrataba al capitalismo como una conspiración alienígena. Se dice que ejecutivos incluso intentaron convencer a Carpenter de cambiar a los extraterrestres por caníbales espaciales, temiendo que el mensaje anticorporativo ahuyentara al público. El elemento más polémico fue su insinuación de que la pobreza y la falta de vivienda son diseñadas deliberadamente por élites que se benefician del sufrimiento humano. Recaudó apenas $13 millones, pero el video doméstico la convirtió en un clásico de culto. Hoy es considerada una de las sátiras políticas más eficaces del cine. Número 3. Videodrome, 1983. Come to me. La sátira mediática de David Cronenberg sobre una señal de TV que causa tumores cerebrales fue tan inquietante que fue prohibida en múltiples países, mientras que otros exigieron cortes drásticos por su horror corporal y violencia sexual. James Woods interpreta a un ejecutivo de televisión sensacionalista que se obsesiona con una señal que muestra tortura y asesinato reales, y descubre que verla transforma literalmente su cuerpo en un reproductor de video orgánico. Con $5,9 millones, el maquillaje innovador de Rick Baker creó algunas de las imágenes más perturbadoras del cine, como un torso humano con una abertura vaginal. Los críticos se dividieron entre quienes la consideraban brillante y quienes la tachaban de explotación pretenciosa. Fue prohibida en partes de Australia y otros países por su mezcla de sexualidad, violencia y horror corporal. En el Reino Unido se eliminaron primeros planos de transformaciones corporales y escenas que vinculaban la excitación sexual con la violencia y la tecnología. En Alemania, fue vetada por su exploración de la psicosis mediática, considerada peligrosa en una época de creciente influencia de la televisión. El punto más polémico fue su sugerencia de que consumir medios violentos transforma literalmente a los espectadores en sociópatas. Aunque solo recaudó $2,1 millones en Estados Unidos, Videodrome se convirtió en una obra visionaria. Anticipó la adicción digital, el morbo audiovisual y la disolución entre realidad y tecnología. Número 2. La Naranja Mecánica, 1971. Aunque realizada en 1971, A Clockwork Orange vivió su mayor controversia durante sus proyecciones en los años 80, cuando el propio Stanley Kubrick pidió que se retirara de los cines británicos tras recibir amenazas de muerte. Malcolm McDowell interpreta a Alex DeLarge, un sociópata carismático que lidera una banda de criminales ultraviolentos antes de ser sometido a un tratamiento de condicionamiento psicológico experimental. La película fue eternamente polémica por sus escenas gráficas de violación y violencia, pero también por sus preguntas morales sobre el castigo, el libre albedrío y el control del comportamiento individual mediante tecnología. La cinematografía y la música de Beethoven creaban una belleza perturbadora que hacía la violencia estéticamente atractiva. Fue prohibida en varios países durante los años 80 por temor a la violencia imitadora. Tras crímenes vinculados a la película, Kubrick pidió a Warner Bros. Que la retirara del Reino Unido, donde no volvió a proyectarse hasta 1999. También fue censurada o prohibida en Sudáfrica, Singapur, Malasia, España, Brasil y partes de Canadá. Lo más controvertido fue su afirmación de que la rehabilitación forzada podría ser más cruel que el crimen mismo.
Su impacto en la moda, la música y la cultura pop fue inmediato. Y aunque limitada por la censura, su reputación de obra peligrosa persistió durante toda la década. Número 1. Brasil, 1985. La distopía burocrática de Terry Gilliam fue tan políticamente inflamatoria que Universal Pictures intentó enterrarla, protagonizando una de las batallas creativas más famosas de Hollywood. Jonathan Pryce interpreta a un empleado gubernamental de bajo nivel en un futuro totalitario, donde la incompetencia administrativa conduce al terrorismo, la tortura y la pérdida total de la dignidad humana en nombre de la eficiencia. La película no era peligrosa por su espectáculo visual, sino por su crítica devastadora a la burocracia estatal y al poder corporativo. Universal temía que fuera demasiado politizada para el público general. Con $15 millones, Gilliam construyó un mundo distópico que se sentía tanto fantástico como familiar. Cada detalle ilustraba cómo personas comunes pueden volverse cómplices de la violencia estatal. Universal intentó reeditarla en una versión más comercial. Gilliam luchó públicamente contra el estudio durante un año, hasta que lo forzó a lanzar su versión tras ser premiada por críticos en proyecciones clandestinas. Fue prohibida o severamente censurada en varios países. En el bloque del Este no se permitió su distribución. Recaudó solo 9,9 millones en Estados Unidos, pero dejó una huella profunda en el cine y en el pensamiento político. Una advertencia absurda y aterradoramente cercana.